Truco 9. Si tienes que picar, pica salado. A lo largo de este libro he hablado de cómo la glucosa tiene un impacto tanto en el cuerpo como en la mente. Sin embargo, cuando emprendí esta investigación, me resultaba siempre más fácil discernir los efectos físicos de la glucosa que los efectos mentales. Sabía por qué me salían granos en la nariz o porque aumentaba de peso. Hasta que un día miré los datos del monitor de glucosa después de haberme comido una rosquilla. Desde que tuve el accidente a los 19 años, he luchado contra un problema de salud mental llamado splitting o sentirse separado. Clínicamente se llama despersonalización. Cuando me ocurre, tengo la sensación de que una parte de mí abandona el cuerpo. Cuando me miro en el espejo, no me reconozco. Cuando observo mis manos, pienso que son de otra persona. De repente tengo como una niebla ante los ojos. Pierdo el sentido de mi yo unificado, y mi mente empieza a dar vueltas de forma incontrolada mientras me hago preguntas existenciales. Me da mucho miedo, sobre todo si estoy sola. Lo que me hace superar estos momentos es recordar que pasarán. La terapia conversacional, la desensibilización y el reprocesamiento por medio de movimientos oculares o EMDR, recordar el accidente mientras mi terapeuta me da golpecitos alternos en las rodillas, y la terapia craneosacral, un tipo de ejercicio físico, me han ayudado mucho. Tuve la suerte de conocer a alguien cercano que había pasado por lo mismo cuando era joven, mi primo. Le mandaba mensajes siempre que necesitaba consuelo. Ya lo sé, es horrible. Pero confía en mí, pasará, me decía. También recurría a los diarios personales. Escribía mucho. Me sentí separada de mí misma durante un año entero después de la operación. Luego la sensación iba y venía una vez por semana o una vez al mes, y me duraba unas horas. Hice todo lo posible para intentar averiguar qué la provocaba y qué hacía que desapareciera. Pero la mayor parte del tiempo, no tenía ni idea. Luego, 8 años después del accidente, me di cuenta de que uno de los desencadenantes podía ser la comida. En abril de 2018, mi novio y yo, junto con una pareja de amigos, fuimos a visitar la ciudad costera de Kamakura, en Japón. Hacía un mes que llevaba un monitor de glucosa. Desayunamos muy temprano. 5 horas más tarde volvíamos a tener hambre. Paramos a tomarnos un café y unas rosquillas, y luego fuimos a dar un paseo junto al mar. Mientras hablábamos de nuestras próximas aventuras, ver cerezos en flor, visitar Harajuku y mucho más, empecé a notar un cambio en mi estado mental. Conocía muy bien esa sensación. Sabía que estaba a punto de sufrir una despersonalización. Llegó la niebla. Miré esas manos que no eran mías. Sabía que estaba hablando, pero no sabía muy bien lo que estaba diciendo ni por qué lo decía. Como suele pasar, no se lo conté a mis amigos por miedo a convertirme en una carga para ellos. Entre la niebla, eché un vistazo al monitor de glucosa. A esas alturas ya se había convertido en un hábito, lo había estado haciendo cada pocas horas desde que había empezado a llevarlo. Las rosquillas que habíamos comido hacía 30 minutos me habían provocado el pico de glucosa más grande que había visto, de 100 a 180 miligramos por decilitro. Me di cuenta de que posiblemente acababa de encontrar un desencadenante de la despersonalización, un pico de glucosa muy pronunciado. Y de hecho, en los meses y años que vinieron, fui capaz de demostrarlo. Cuando me sentía despersonalizada, recordaba lo que había comido ese día. Me pasaba si me comía pastel de chocolate para cenar en vez de una comida normal, o si tomaba galletas para desayunar. Con esto no quiero decir que aplanar las curvas de glucosa pusiera punto final a mi despersonalización. Sigo sufriéndola cuando no paso suficiente tiempo sola, cuando retengo estrés en el cuerpo y por otros motivos que aún no entiendo, y a veces tengo grandes picos de glucosa y no me siento para nada despersonalizada. Pero el hecho de ser consciente de ello me ha ayudado mucho. El pico de la rosquilla que me provocó la despersonalización. Busqué un poco y no encontré estudios que demostraran que los episodios de despersonalización podían estar provocados por la comida. Pero lo que sí descubrí fue que aquellas personas que sufren esta patología presentan ciertas partes del cerebro metabólicamente más activas que otras, es decir, que consumen más glucosa. Más glucosa en el cuerpo, más glucosa en el cerebro, así que posiblemente, también más glucosa en aquellas zonas hiperactivas. Tal vez era eso lo que provocaba el problema. Desde luego sabemos que la comida afecta a cómo nos sentimos.
La ciencia afirma que cuando se sigue una dieta que provoca muchos picos de glucosa, con el tiempo se padece un estado de ánimo peor y más síntomas depresivos que con una dieta con unas calorías similares, pero con curvas más estables. Muchos miembros de la comunidad también han explicado que los alimentos dulces les provocan más ansiedad. Todos, de vez en cuando, sentimos el impulso de picar algo dulce, a menudo cuando nos sentimos soñolientos. Sin embargo, la idea de que comer algo dulce nos dará energía es un mito. Un tentempié dulce no nos da más energía que un tentempié salado, y poco después puede hacer que nos sintamos más cansados. Lo cual, si tienes que conducir 12 horas al día, como Gustavo, puede ser muy peligroso. Te presento a Gustavo otra vez. Gustavo nos ha enseñado su maravilloso consejo de comer brócoli antes de ir a un asador, lo que le permite disfrutar con sus amigos y aplanar sus curvas. Ahora ha vuelto en directo desde México con otra aportación. Gustavo tiene que conducir muchas horas seguidas entre estados en su trabajo como comercial. A menudo hace trayectos de 6, 8 o 12 horas seguidas. Antes, cuando paraba en una gasolinera, cansadísimo, se compraba algún dulce o una barrita de muesli para tener un poco de energía. Volvía a coger el volante, sentía que tenía energía durante unos 45 minutos y después se volvía a sentir agotado. Lo más probable es que no fuera metabólicamente flexible. Su cuerpo no podía pasar a utilizar sus reservas de grasa como combustible, así que tenía que comer almidones o azúcares a menudo. Pero no tenía ni idea de que, tal y como hemos aprendido en el truco 4, aplana la curva del desayuno, por cómo funciona la insulina, la glucosa en un dulce o en una barrita de muesli tiende a ir directa al almacén en vez de utilizarse como combustible. 3. Así que cuando comemos algo dulce en realidad hay menos energía circulando por el cuerpo después de la digestión que cuando comemos algo salado. Gustavo notaba los breves efectos beneficiosos de su tentempié. Pero no le duraban mucho y al cabo de una hora se sentía cansado y tenía que volver a parar a por más. Tal y como se ha mencionado en el truco 2, añade un entrante verde a todas tus comidas. Gustavo decidió que haría cambios en su estilo de vida después de que 2 personas cercanas fallecieran por unas complicaciones relacionadas con la diabetes tipo 2. También sustituyó los cereales de la mañana por un batido que mantenía estables sus niveles de glucosa, y que se hacía él mismo con semillas de lino, nopal, la paleta joven del cactus del higo chumbo, y raíz de maca. Dice que sabe mejor de lo que parece. Dejó de quedarse aplatanado después de comer y empezó a caminar. Ahora había llegado el momento de mejorar sus tentempiés en la carretera. Se habían acabado los dulces y las barritas de muesli de las gasolineras. Era mejor llevarse de casa zanahorias, pepino y crema de cacahuete. Y desde entonces lo hace siempre. Para tener una energía más constante, elige tentempiés que no te provoquen picos en los niveles de glucosa. Actualmente, con unas curvas de glucosa más planas, Gustavo ya no tiene el deseo irrefrenable de echar una cabezadita en medio de la carretera. Sus niveles de energía son estables cuando conduce. También ha perdido 40 kilos, ha reducido los antidepresivos y se ha librado de la sensación de tener la mente nublada. Si lo que quieres es energía, aunque parezca contradictorio, pasa de los tentempiés dulces, no elijas golosinas o barritas de muesli. Elige un tentempié salado. Y tampoco uno que sea almidonado, ya que el almidón también se convierte en glucosa. Aquí tienes mis tentempiés más recurrentes. El tentempié salado sin pico en 30 segundos, una cucharada de crema de frutos secos, un vaso de yogur griego 5% de materia grasa, con un puñado de nueces pacanas. Un vaso de yogur griego 5% de materia grasa, con una espiral de crema de frutos secos. Un puñado de zanahorias mini con una cucharada de hummus. Un puñado de nueces de macadamia y una onza de chocolate negro al 90%. Un trozo de queso. Octavos de manzana con un trozo de queso. Octavos de manzana con una espiral de crema de frutos secos. Tiras de pimiento con una cucharada de guacamole. Apio untado con crema de frutos secos. Un puñado de cortezas de cerdo. Un huevo duro con un poco de salsa picante. Rodajas finas de coco ligeramente saladas. Galletas saladas con semillas y una loncha de queso. Una loncha de jamón. Un huevo duro con un poco de sal y pimienta.